¿Alguna vez te has imaginado estar en el lugar de Abraham, enfrentando la decisión más desgarradora de tu vida? La historia del sacrificio de Isaac es una de las narraciones más dramáticas y desafiantes de toda la Biblia. Imagina por un momento un padre que, movido por la fe, está dispuesto a entregar lo que más ama. Esa es la historia de Abraham, pero lo que nadie esperaba es que en el último instante todo cambiaría de forma sorprendente. Abraham, un hombre conocido por su devoción y fe inquebrantable, recibió una promesa de Dios, un hijo. Años y años de espera, y finalmente llegó Isaac, el hijo que llenó de alegría y esperanza su hogar. Pero entonces, algo inimaginable ocurrió. Dios le habló a Abraham y le dio una orden que desafiaría todo lo que creía saber. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría. Ofrécelo allí como sacrificio en uno de los montes que te mostraré. Detente un segundo y piensa. ¿Qué harías si Dios te pidiera lo que más amas? El corazón de Abraham seguramente se llenó de confusión, miedo, tal vez desesperación. Pero en lugar de resistirse, se levantó temprano al día siguiente, preparó su asno, tomó a su hijo y a 2 siervos y emprendió el viaje. No dijo una sola palabra de duda. Sabía que Dios tenía un plan, aunque él no pudiera comprenderlo por completo en ese momento. A medida que avanzaban, el silencio entre padre e hijo debió ser abrumador. Finalmente, Isaac rompió ese silencio con una pregunta que atravesó el corazón de Abraham como una espada. Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Puedes imaginar el nudo en la garganta de Abraham, intentando mantener la calma mientras le respondía con palabras cargadas de fe. Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Tras un largo y tenso camino, llegaron al monte Moría. El viento soplaba entre las rocas, y la mirada de Abraham seguramente estaba cargada de un dolor profundo. Con manos temblorosas pero llenas de obediencia, preparó el altar, colocó la leña y luego miró a su hijo. El momento había llegado. Ató a Isaac, quien, sin resistirse, se dejó llevar. Abraham lo acostó sobre el altar, y mientras alzaba el cuchillo puede sentir la angustia en el aire, el peso insoportable de la decisión que estaba a punto de tomar. Pero justo en ese instante, cuando el cuchillo estaba a punto de caer, una voz poderosa y celestial resonó. «Abraham, Abraham». Era la voz del ángel de Dios. «No pongas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». En ese momento, Abraham dejó caer el cuchillo y respiró profundamente. Levantó la vista y, sorprendido, vio un carnero enredado en los arbustos. Era la provisión de Dios. Lo que tanto temía se convirtió en un milagro. El cordero sustituyó a Isaac, y el sacrificio fue completado. Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. No era solo un nombre, era una declaración de fe, de la confianza inquebrantable en que Dios nunca abandona a sus hijos. Esta historia no se trata solo de obediencia, sino de confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando parece imposible de entender. Lo que podemos aprender de este dramático momento es que nuestra fe será puesta a prueba. En ocasiones sentiremos que estamos al borde del precipicio, como Abraham, enfrentando decisiones difíciles, sin saber cómo saldremos adelante. Pero la historia de Abraham nos enseña que, en el momento más oscuro, Dios siempre proveerá. Su mano está allí, incluso cuando no la podemos ver. Abraham no solo recuperó a su hijo ese día, también nos dejó una lección eterna. La fe verdadera requiere entrega total, incluso cuando nos duele. Confiar en Dios es creer que Él tiene un propósito mayor, aunque no siempre podamos comprenderlo. Al final, Abraham vio la mano de Dios moverse en su vida de una manera que jamás habría imaginado. El sacrificio de Isaac nos recuerda que Dios nunca nos pide algo sin razón. Él no desea nuestro sufrimiento, sino nuestra confianza. Quiere enseñarnos a entregarle todo, sabiendo que su provisión nunca falla. Reflexiona por un momento. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tu fe? ¿Podríamos confiar en Dios como lo hizo Abraham en medio de su mayor prueba? Esta historia nos invita a pensar en cómo podemos confiar más en los planes de Dios, sabiendo que, aunque no siempre entendamos el camino, su mano nos guiará. Al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en el plan divino, incluso cuando no podemos ver el futuro. La provisión de Dios es segura y su propósito nunca falla. Que esta historia inspire nuestras vidas, recordándonos que Dios siempre proveerá en su tiempo perfecto y de maneras que no podemos prever. Si te ha impactado este video y esta historia te ha tocado el corazón,
No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con tus seres queridos. Juntos, llevemos este mensaje de fe y confianza a todos los rincones del mundo. Hasta la próxima.